Estoy segura que tenemos una conversación bien dinámica e interesante para ustedes. Entonces, bueno, si han entrado a esta sala sin saber dónde están, vamos a tener una conversación sobre la importancia de ASG en Venture Capital, o ESG, por sus letras en inglés. Bueno, Environmental Social Governance, también, para destacarlo. Y tengo aquí conmigo hoy Jolín Vallejo de K4 Capital, Juan Carlos Crespo de Cofide y María Pia Morante de Alive Ventures. Entonces, primero voy a pedir que ustedes se introducen un poquito, danos su como 30 segundos pitch de quiénes son y sus organizaciones. Empezamos contigo. Un gusto de verdad estar aquí. Mi nombre es Pia Morante y yo soy directora de inversiones de Alive Ventures. Es un fondo de inversión de impacto con base en Latinoamérica. Nos enfocamos principalmente en Perú y en Colombia, haciendo inversiones en etapas de crecimiento temprano a empresas que tengan un alto impacto social. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Crespo y la verdad que muy contento de estar aquí. Si no, los que están atrás, si quieren, no escuchan mucho, pues los invitamos a estar adelante, para estar un poco más como en confianza. Yo soy representante de Cofide, el Banco de Desarrollo de Perú, y nosotros tenemos una estrategia de fondo de fondos que le hemos desarrollado junto con el Estado peruano. Estamos invirtiendo en fondos de inversión, sean peruanos o regionales que quieren invertir en Perú. Tenemos ya una inversión en un fondo peruano, Zacatai, y nosotros pues tratamos, y vamos a hablar esto más adelante, de impulsar también los criterios de ASG y ESG también dentro de los fondos como parte de las buenas prácticas que queremos atraer a la industria. Ya me expliqué. Hola a todos, mi nombre es Jolín Vallejo, trabajo en K4 Capital, que es un fondo de capital en Estados Unidos, en la ciudad de Oakland, que está a pocos minutos de San Francisco. Oakland es una comunidad de mucha gente negra en el área de la bahía, y a propósito estamos en Oakland porque queremos impulsar la diversidad en las inversiones. Como ustedes sabrán, menos del 2% del capital va a poblaciones que no son blancas. Entonces queremos cambiar eso un poco. En cuanto a mí, llevo 1 año y medio en K4. Antes dirigía las operaciones de la alcaldía de San Francisco por Latinoamérica, en todo lo que es desarrollo económico. La división se llamaba Latin SF, y también fui founder, tuve una empresa por 6 años que era una disquera de música y digitalización de la música. Así que si alguien quiere conversar de esos temas, sí. Así que el perfil founder, inversionista y todo lo que es inclusión me interesa mucho. Gracias. Bueno, vamos a empezar para romper el hielo un poquito sobre temas de ESG porque usualmente se dice que el VC tiene una baja exposición a riesgos ESG porque se invierte en sectores con un alto enfoque en tecnología. Pero como hemos conversado antes, sabemos que eso no es verdad. Entonces, ¿qué elementos de ESG o ASG ustedes consideran crucial que los VCs incorporan? Entonces, empezamos con Lorín. Bueno, yo creo que para mí, yo soy la más complicada de este panel en contestar esta pregunta porque nosotros tenemos un mandato de impacto en nuestras inversiones. De hecho, nosotros no invertimos en una empresa si es que la empresa no tiene un plan establecido de diversidad y de crecimiento con diversidad e inclusión. Para nosotros no es suficiente evaluar el plan de negocios, sino también evaluamos con los founders cuando comienzan a escalar cómo van a hacer que haya un balance de género, cómo va a ocurrir el balance, el reclutamiento de diferentes grupos étnicos en Estados Unidos. Y ahora que estamos viendo en Latinoamérica, porque es la primera vez que K4 está designando 10% de su fondo para Latinoamérica, estamos también evaluando qué significa diversidad en Latinoamérica. Porque aquí no hablamos de diferentes etnias, todos somos aquí mestizos, pero ¿cómo podemos incorporar diferentes caras, diferentes universidades, diferentes caminos de vida hacia las inversiones? Entonces, por eso soy la más complicada de contestar eso, porque tenemos ese mandato. Pero contestando la pregunta desde una perspectiva VC en general,
Para el modelo de negocios es muy importante tener diversidad, porque el producto o el servicio tiene mejor acogida con el cliente. También pues el medio ambiente es importante y también el tema de gobernabilidad y el board que escojan también lleva a más profitabilidad, that probably is not it. Pero creo que Lo hagamos eso un poco es Spanglish. Spanglish, perdón. Eso es un buen punto de partida para que ustedes también contesten desde un punto de vista más general, ¿no? Sí, correcto. Voy yo. A ver, desde el lado del fondo de fondos, del fondo de capital, bueno, nosotros efectivamente también tratamos de promover prácticas ASG, ESG, tratamos de balancear siempre en los fondos, no solo el lado de rentabilidad, que sea un fondo que busque rentabilidad, eso está, digamos que siempre en el primer piso, pero por sobre eso, que además hayan prácticas de manejo sostenible. Sí somos conscientes y podemos hablar más adelante de las métricas y de los resultados, pero sí somos conscientes que cuando hay una buena evaluación de ASG y ESGs a la hora de la selección, pero también a la hora del manejo de esos mismos indicadores durante la vida del startup, son startups que son mucho más resilientes al cambio, a los factores externos, a los shocks, y hemos visto y hemos pasado, por más que no nos haya gustado, hemos pasado 2 años con shocks fuertes desde el lado económico, desde el lado de salud, y entonces vemos que aquellas startups que sí han podido manejar muy bien esos espacios han podido aguantar mejor esos cambios, ¿no? Y si no quiero no más, creo que podemos entrar más a detalle en los temas de indicadores más adelante de esta fase. Complementando un poco lo que dicen, creo que al final ESG también, yo lo resumo, es pensar en todos tus stakeholders, ¿no? Y cómo hacer que el negocio sea sostenible en el largo plazo y no estar afectando directamente a esos stakeholders. Y los stakeholders al final son los empleados, tus clientes, tus proveedores, el medio ambiente también. Entonces es pensar de una manera como más integral, porque al final del día tenemos que pensar en el largo plazo, ¿no? Yo no creo que ningún negocio vaya a ser sostenible, va a ser exitoso si es que de alguna manera está dañando a esos stakeholders. Para nosotros fue un proceso interesante porque nosotros como fondo de inversión de impacto invertimos en empresas que por sí el modelo de negocio fue diseñado con un propósito de impacto social. Y tuvimos esas conversaciones, el hecho de que sea una empresa que genere impacto social no necesariamente significa que está bien manejada por el lado de ESG y está pudiendo de repente tener impactos no intencionales negativos. Entonces, por ponerles un ejemplo, una empresa en agroindustria que trabaja con pequeños productores, les da acceso al mercado, los capacita, etc. Pero por otro lado está teniendo unos impactos, digamos, no sé, en el uso de agua, impactos medioambientales. Entonces, si uno no maneja esos riesgos ESG, ¿cómo uno puede decir que está haciendo una inversión de impacto? Entonces es pensar de una manera para mí como mucho más integral. Bueno, gracias, Tia. Y me gustaría que profundizas un poquito en eso. Has mencionado los stakeholders y la necesidad de una visión más long term, más largo plazo. Entonces, ¿cuál es el business case para que los emprendedores de early stage realmente sí integran, incorporan mejores prácticas de ESG? Es que es exactamente eso. Nosotros hemos tenido conversaciones con todos los emprendimientos que están en nuestro portafolio y es decirles, miren, si ustedes desde hoy que están naciendo y son chiquititos no integran y no están por lo menos conscientes de esos impactos en sus stakeholders, en cualquier momento estos riesgos se van a materializar y van a afectar al mismo negocio. Entonces, desde el día 1 que están creciendo, están haciendo y están formando una cultura, una forma de trabajo, es importante que tengan identificados estos riesgos. Y algo curioso, probablemente muchos no los tienen, ¿no? Uno les hace el cuestionario, o el típico cuestionario, bueno, esos son riesgos que te marca, cuáles aplican, y probablemente no saben responderlo y ellos mismos no están conscientes de que tienen esos riesgos. Entonces, hemos hecho un trabajo como sentarnos con ellos, hacer brainstorm, ir como por todo, tratando de entender, profundizando, y ellos mismos, pero sí, esto de acá puede pasar y lo puede buscar de esta manera, ¿no? No sé, entonces es un trabajo como muy de involucrarse con ellos, porque ellos tampoco son expertos en ESG, probablemente van a necesitar ese apoyo más.
yo diría question mark, que ya tuvieron, probablemente no son conscientes. Creo que también hay un business case definitivamente que es el tema de acceso a capital. O sea, cada vez más los inversionistas, el tema de ESG se ha vuelto mainstream, los inversionistas piden métricas ESG, lo están viendo, sobre todo cada vez que van avanzando siguientes rondas de capital, los inversionistas tienden a ser mucho más estrictos. Entonces, si ellos no están preparados, en algún punto va a ser difícil levantar capital. Y no solamente inversionistas internacionales, sino los mismos inversionistas locales, fondos de banco de desarrollo, están mirando estos temas. Entonces, sí, en algún momento al negocio mismo les va a afectar. Y obviamente el último punto por un tema moral, ético y social, ¿no? De no afectar a su entorno y poder crecer de manera sostenible. Yo añadiría algo chiquito. ¿Cuántos founders hay aquí en el cuarto? Por ejemplo, ustedes en sus decks siempre están poniendo el tamaño del mercado, ¿verdad? Y dentro de ese tamaño del mercado están analizando todo tipo de personas, de diferentes clases sociales, de diferentes ubicaciones, porque es del mercado total. Si tú en tu business case no estás considerando la diferencia de clases y la diferencia, digamos, étnica dentro de tu equipo, ¿cómo vas a poder vender tu producto o servicio de forma efectiva a ese total de tu mercado? Si tú estás creando desde un punto de vista homogéneo, no vas a saber cómo apelar al resto de ese mercado. Tal vez solamente acaparas un 25%, pero si tú quieres ser exitoso, ese es el business case. Sabemos que como seres humanos no debería haber un business case. Como seres humanos esto debería ser normal, pero si lo queremos ver desde un punto de vista económico, de retornos para ustedes como founders, pero también para retornar capital a los inversionistas, debería ser una de las cosas top 5 cuando tú estás evaluando la escala de la empresa. Sí, y algo súper interesante que dice Yulín, que es desde el punto de vista del inversionista en la startup, de los inversionistas en los fondos, hacemos el mismo due diligence en los gestores. Entonces, un equipo gestor que efectivamente no tiene diversidad, está solamente concentrado, digamos que solo en hombres y solo que provienen de un solo sector, no creemos que pueden tener la suficiente visión para poder ver esos deals que son muy buenos, pero que se pueden escapar a una visión tan homogénea. Entonces siempre preferimos que en los gestores y en los comités de inversión haya por lo menos una diversidad de género, puedan haber hombres, mujeres y todo tipo de diversidades para poder tener esos distintos puntos de vista que son complementarios y ayudan a ver esos deals que se pasarían por debajo de la mesa si es que todos viniéramos de un solo sector, de un sector muy homogéneo, sin ver las otras necesidades. Yo creo que es muy importante eso, y eso valoramos mucho. Eso valoramos mucho cuando evaluamos equipos gestores. Jordan, perdón que no te hiciste esa pregunta antes, entonces, perdón. Pero mientras ustedes estaban hablando, algo que estaba pensando es que en K-Pop ustedes tienen una visión muy interseccional de cómo hablan de temas de diversidad y inclusión. Entonces, ¿podrías compartir un poquito por qué eso es tan importante para ustedes? Sí, claro. Bueno, no sé si han escuchado de K-Pop. Es un fondo de capital que ahorita ya estamos en el fondo número 3, pero en etapa inicial, en el fondo 0 y fondo 1, se invirtió en compañías como Uber, Asana, Twilio, Dropbox, que son nombres que espero todos aquí conozcamos, aunque sea un poquito. A partir de los retornos de ese dinero, del éxito de esas empresas, se analizó mucho lo que estaba pasando en el mercado y con esos founders. Esos founders crearon diferentes empresas, gente en el C-Level crearon otros, pero se vio una perspectiva de que ese dinero circulaba en las mismas manos. Otro ejemplo es la mafia de PayPal. Pues todos conocemos la empresa PayPal y las empresas que salieron de eso, en inglés dice spin-off, ¿no? Las empresas que salieron de ese gran retorno. Nuevamente, todo ese dinero se quedó en un grupo de 10, 15 personas. Entonces, K-Board analizó esto y dijo, a partir del 2011, nosotros vamos a tener un enfoque de impacto. Vamos a usar estos retornos y en lugar de seguir invirtiendo para generar más capital,
vamos a poner el capital en otros sectores para crear una riqueza generacional que no ha sido creada antes, para que justamente el dinero salga de esas mismas 10, 15 personas y puedan crear un punto de partida para una media clase, para alguien que de pronto primera vez va a la universidad en su familia, o para alguien que emigró a Estados Unidos y no tiene mayores fondos o tuvieron que dejar atrás todas sus vidas por situaciones políticas o económicas en sus países de origen. Entonces, esa es, digamos, la maravilla de K-pop, de haber visto desde una perspectiva desde afuera el impacto de sus propias ganancias. Y al ver ese impacto, decir, bueno, ahora tenemos todo este dinero, ¿vamos a seguir invirtiendo y hacer más dinero? ¿O podemos usar estos retornos y enfocarlos en diferentes ecosistemas? Tanto así que ahora nuestras inversiones están moviendo ecosistemas más pequeños dentro de Estados Unidos, como Atlanta, como Tulsa, que es una población también bastante afroamericana, y ahora por primera vez, como les comentaba, viendo Latinoamérica, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta bien la pregunta o te gustaría más la parte interseccional con los founders también. Ok, entonces, más allá de crear el tema de económico generacional, también K-Work comenzó a analizar qué founders reciben dinero, ¿sí? Entonces, la población latina en Estados Unidos, por ejemplo, tiene el crecimiento más grande de nuevas empresas. No hablo de startups de tecnología, sino de nuevas empresas, porque la población latina está creciendo un 25% cada año, pero menos del 2% de todo el capital de riesgo que es compartido en Estados Unidos va a fundadores latinos, a pesar de nosotros tener una gran población estadounidense dentro de la región. Lo mismo pasa con los fundadores negros o afroamericanos. O sea, a mí me gusta más decir negros, porque es como la verdad, ¿no? Afroamericanos ya me parece muy removido de África, ¿no? Hay generaciones de poblaciones que simplemente son negras y ellos también se sienten más cómodos decir soy black, ¿no? Así que por si acaso, si alguien se pregunta por qué digo eso, ya contesté eso de antemano. Entonces lo mismo sucede. Tenemos una gran población negra dentro de Estados Unidos, pero como los inversionistas no son negros, no se ven reflejados en el fundador y no les invierten. O designan un pequeño porcentaje de capital para fundadores de color, sean negros, sean de la parte sur de Asia, o sea, hablo de Camboya, de Laos, etc. Y bueno, ya, pusieron esos dólares a trabajar y ya está, como que check, ¿no? De justamente del ESG. Pero K-Corp vio otra oportunidad distinta. Y en eso estamos apostando. Y en el 2019 lanzamos nuestro primer reporte de impacto con la parte financiera abierta. Es decir, publicamos al mundo los retornos de 8 años de inversión y publicamos también qué porcentaje de founders eran diversos, y nosotros estábamos en el top percentile de PitchBook y Cambridge comparado con fondos de nuestro mismo tamaño, lo cual significa que no solamente esto es un business case, o sea, nuestros retornos fueron 3x, que es en el top de todos los mismos fondos de ese calibre, y también que los founders son diversos. O sea, completamente un mito de que si inviertes en un founder distinto o diverso es como digo, charity, como caridad. Muchas gracias. Ahora te dejo respirar un poquito. Entonces, Pia, Juan Carlos, un poco, bueno, para ti, desde la perspectiva del VC, Juan Carlos, más desde la perspectiva de UNELCO, ¿cómo es ese proceso de integrar factores ESG dentro del fondo? ¿Cuál es el rol que los VCs pueden tener en fomentar esas prácticas a nivel de sus portafolios? ¿Y cómo se ajusta ese approach dependiendo de la capa de la empresa? Sí, o sea, creo que también como VCs tenemos esa responsabilidad de poder transmitir buenas prácticas a las empresas en nuestro portafolio. Tenemos de alguna manera ese leverage porque estamos entrando con un capital y probablemente en algunos casos estaríamos en el board, en otros no. Pero
lo que ha sido súper importante, y les cuento un poco la experiencia de nosotros en la integración de factores ESG en las empresas de nuestro portafolio. Nuestras empresas son etapas tempranas, o sea, no es un pre-seed, pero son empresas que están todavía chiquitas, con 30, 40, 50 empleados, y inicialmente nuestro enfoque fue, ok, estas son las mejores prácticas, este es el tipo de indicadores que queremos medir, esta es parte de nuestro due diligence, por favor respóndanlas, necesitan tener una política ESG, no la tienen, por favor sería bueno que tengan, acá está como un template y traten de ajustarla. Y la realidad es que no es así, porque las empresas en etapas tempranas no van a tener exactamente los mismos procesos que una empresa grande o que una empresa mediana. Y realmente algo que tuvimos acá tiene que ser como muy tailor-made a la realidad de cada negocio y ajustado a la etapa en la que está. Entonces hicimos un cambio el año pasado, inicio del año pasado, y lo que hicimos con ellos fue empezar a involucrarnos muy hands-on con la empresa, estar adentro y ayudarles a diseñar algo que a ellos les funcione, que no va a ser igual a lo que le funcione a otra empresa. Entonces lo que hicimos fue crear comités ESG dentro de las empresas. Alive tiene un asiento en ese comité ESG. Dedicamos mucho tiempo en la parte de diagnóstico, de entender los riesgos, varias sesiones, iteraciones con los founders, con diferentes partes del equipo, diferentes áreas, para tratar de cubrir todos esos riesgos, priorizar cuáles son los que tienen más impacto, más probabilidad de ocurrencia y impacto si es que ocurre, y poder tener como un plan de acción para progresivamente, en la medida que la empresa va creciendo, pueda ir por lo menos cubriendo los riesgos más apremiantes. Y ya venimos trabajando un poco más de un año con las empresas del portafolio y ha sido bien interesante cómo en conjunto hemos podido como desarrollar, ya tienen sus propias políticas, temas de recursos humanos, ESG, manejo de proveedores, manejo de información. Por el tema tecnológico, que era la primera pregunta, decía, sí hay riesgos que se materializan también en el tema tecnológico, privacidad de data, uso de datos, etc. Entonces, ha sido bien interesante, pero un poco del aprendizaje que hemos tenido es que no puede ser algo impuesto, tiene que ser algo diseñado para las empresas en la etapa en la que están, que ellos no lo sientan como, uy, estas métricas que me ha pedido este inversionista que reporte, entonces check y lo aporto, sino que realmente lo integren como parte de la cultura y la forma como operan. Y Juan Carlos, solo para como dirigirte un poquito más, para ti como VP, ¿cómo ves que abordas las conversaciones sobre ESG con los fund managers, ¿no? Y por qué consideras que las prácticas ESG son tan importantes y fundamental para monitorear para los fondos? Sí, buenísima pregunta. Primero, como Banco de Desarrollo, tenemos un mandato de triple impacto, que es un mandato ambiental, social y gobernanza. Pero más allá de que sea un mandato, realmente tiene que nacer del convencimiento de que estamos haciendo esto por algo y que esto tiene impacto y que esto funciona. Entonces, nosotros, desde el fondo, y teniendo ese mandato, pero también estando convencidos de que funciona, y funciona porque, mismo lo has dicho, Yuri, y lo comentabas un poco, cuando hay esa visión de diversidad, cuando hay esa visión mucho más amplia, ¿no? Porque esto es como cuando somos caballos y tenemos estas anteojeras y solo vemos hacia un lado y no estamos viendo la visión periférica, perdemos oportunidades, son muy rentables, pero que están escondidas. Y escondidas porque lamentablemente el talento está probablemente homogéneamente distribuido, pero la asignación de capital lamentablemente no. Entonces, tendremos que ayudar a llevar esos capitales y esos recursos hacia donde no han estado llegando. Y eso es nuestro principal mandato. Entonces, cuando vemos, primero, un fondo puede decir que tiene mucho ESG y todo lo que quieran, pero si no lo vemos representado en su mismo equipo de trabajo, si su mismo equipo de trabajo no promueve la diversidad en ellos mismos, ¿cómo yo voy a confiar luego que ellos van a hacer ESG? Porque no lo están viendo simplemente. Simplemente es un check para que nosotros digamos, sí, cumple un check. Entonces tenemos que realmente ver que se esté viviendo los criterios. Y probablemente, y también por las etapas y por los segmentos, tal vez el tema A y el tema S pueden ser un poco difíciles de medir en este momento, pero el tema G, la gobernanza,
para nosotros es muy importante y probablemente en estas etapas en las que invertimos, que son etapas tempranas, el G es súper importante y es clave, porque un fondo que no tiene código de conducta, código de ética, código de antidiscriminación, que no tenga metodología de KYC, que no haya un espacio donde la gente pueda quejarse y darnos sugerencias o puedan tratarse temas de discriminación, son fondos donde no van a haber las condiciones para luego poder hacer ese deployment, esas inversiones, ese desplegar ese capital de manera eficiente. Entonces, nosotros tratamos de ver eso en los fondos, no solamente tenerlo, no solamente serlo, sino parecerlo. Bueno, Juan Carlos, tengo otra pregunta para ti que no te vi antes, perdón. Estamos preparados. Antes mencionaste la importancia, por ejemplo, de tener esa diversidad en el equipo de inversión, en el GP. Entonces, quería saber cómo ves tu rol como el B en los fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando evalúas un fondo y ves que el equipo es puro de hombres, ¿cómo manejas eso como el B, ¿no? Es que como tú dirías no, tú dirías, oye, pero tengo una oportunidad de entrar y como apoyarles, cambiarlos si es que quieren, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, buena pregunta y nos ha pasado. Nos ha pasado de tener que analizar fondos que son muy buenos, pero decíamos, son all male panel, todos son hombres. El comité de inversión, el comité de asesores, el mismo equipo, y le decíamos, ¿tienes posibilidad de incluir a más mujeres? ¿O tienes alguna mujer en el equipo analista? ¿Tienes algún plan de desarrollo de carrera para ella? Y las respuestas no eran tan satisfactorias, no sentíamos que estaban muy convencidos, y eran fondos muy buenos, muy rentables, con buenas inversiones, y ahí es que nosotros obviamente no es el único factor que vemos, ¿no? Pero por ejemplo, si tengo dos fondos que son muy buenos, y uno sí tiene mayor diversidad y otro no lo tiene, lamentablemente yo voy a tener que preferir, por todo lo que he mencionado y porque estoy convencido que funciona, en aquel fondo en que sí está promoviendo mayor diversidad. Porque voy a tener, y a la larga voy a tener menor exposición a riesgos, y probablemente tenga una mayor sostenibilidad invirtiendo aquí y acá. Y hemos tenido que dejar fondos y les hemos dicho después, lamentablemente tienes todos los checks menos un tema de diversidad en tu equipo y no lo tienen mapeado. No, que sí, que quería contratar a una mujer, se me cayó una mujer, en fin. Ok, podemos hablar cuando lo tenga. Pero para este proceso de inversión, digamos que ya lo cerramos. Sí, y ustedes cuando invierten en startups, porque yo como inversionista definitivamente he tenido esa conversación, ¿no? Y a veces las startups en que hemos invertido sí han agregado female co-founders y eso ha sido un éxito, pero tiene como los fundadores tienen que tener esa visibilidad a los riesgos, a la oportunidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes están invirtiendo, ¿cómo evalúan eso? Les puedo contar un poquito. En nuestro caso es parte de nuestro due diligence previo inversión. No es que solamente invierta en female founders, pero sí tenemos esas conversaciones con los founders para entender el tema de diversidad y no solamente contar como cuántas mujeres hay en el equipo de liderazgo, etcétera, sino es qué iniciativas ustedes han tenido, qué ideas han tenido en el pasado que han podido implementar para cambiar esta situación. ¿Hay interés? ¿Ven esto como una oportunidad para la empresa? Y la pregunta más importante para nosotros también es si ustedes estarían abiertos en que Alive pueda trabajar con ustedes para ayudarles a mejorar la diversidad en sus equipos. Obviamente si nos dicen que no, es un big red flag. Pero y lo hacemos, y parte del side letter cuando invertimos es que tienen que promover la diversidad y que tienen que trabajar con nosotros en los primeros 2 años de la inversión en un proyecto que integración de género en negocio. Entonces lo que hacemos, nos aliamos con una organización que se llama Valley for Women y ellos tienen experiencia en integrar lentes de género en emprendimientos. Entonces son proyectos de 6-8 meses, nosotros estamos parte también de ese proyecto con las empresas, se forma un comité de diversidad e inclusión y básicamente lo que hace Valley for Women es un diagnóstico muy muy profundo para entender dónde está el startup, como les decía, no solamente los números, sino realmente las políticas, los niveles de satisfacción,
hacen focus group, entrevistan a todos los empleados, hacen mucha recolección de información y luego como diseñan una cantidad, una lista de todo esto lo que ustedes pueden hacer para como ir hacia el tema de inclusión. Se prioriza, se hace un plan de trabajo, trabajan con Valley for Women esos 8 meses y luego el comité de género, Alive tiene un asiento en ese comité para asegurar de que eso no sean proyectos de corto plazo que se acaban y ahí termina, sino que sea algo que sea sostenible y todo, y sobre todo no solamente se monitoree, sino que se vuelvan, se sigan generando nuevas iniciativas en largo plazo. Entonces, es un trabajo muy de la mano con las empresas del portafolio. Hemos visto ya resultados súper interesantes en algunas empresas que hemos ejecutado estos proyectos, como cambia ese mindset y tienes como estos champions dentro de la empresa. Tratamos desde el comité, no sea solamente mujeres, que haya hombres involucrados y se empiezan a ver los cambios y así es interesante. Y María Pía, una pregunta que tengo de eso. ¿Ustedes como fondo cubren el costo de esos 8 meses de taller? Sí. Sí. Porque no es responsabilidad, digamos, de la empresa. No. O sea, lo que hicimos fue levantamos un fondo de asistencia técnica, que es grant de algunos de nuestros LPs para cubrir esto. Y antes de que tú contestes también, solo quería a ustedes, la audiencia, pueden hacer preguntas a nuestros panelistas. Entonces, vayan pensando qué te gustaría preguntarte. No sé si quieres agregar. Sí, lo que puedo agregar es muy parecido a lo que dice María Pía. Nosotros evaluamos las mismas cosas, pero no dejamos que la startup tenga que ir a solucionar sola el tema de cómo crear una cultura diversa e inclusiva. Nosotros partimos desde el punto de que el founder está creando su producto o servicio y está enfocadísimo en hacer que la empresa funcione. No estamos esperando que el founder también sepa cómo ser un máster en inclusión de cultura, cómo crear una cultura que no sea tóxica desde un inicio. Creo que todos han escuchado digamos, el dicho famoso de que culture eats strategy for breakfast. O sea, si tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tu equipo no se lleva bien, si no hay una forma de trabajo donde la gente pueda sentirse en la libertad de compartir sus ideas, tu empresa no va a ir muy adelante. Entonces, una de las cosas que hacemos con K4 es invertir, así como Alive, en diferentes talleres que pagamos nosotros como fondo, en talleres, en seminarios que son abiertos. Entonces, cuando la startup tenga espacio, viene. No les obligamos. Pero cuando el fundador dice, wow, acabo de hacer 20 hires nuevos, o sea, contraté 20 personas y estoy teniendo un poco de problema en cómo adaptarlos un poco a la cultura que tenemos, nosotros entramos como equipo de inversión. Y también tenemos nuestros mentores que vienen y ayudan para asegurar que eso no caiga. Porque es también forma de proteger nuestra inversión. Pero creo que es también parte de la responsabilidad. Si estamos pidiendo un resultado o si estamos pidiendo ciertas condiciones, también es parte de nuestro compromiso ayudar en eso. No decir, arreglense ustedes y verán cómo lo hacen. Sí, correcto. Solo para elaborar un poquitito sobre lo que han dicho Pía y Yuri, es nosotros tampoco tenemos la receta mágica, ¿no? Y no creo que haya una fórmula mágica. Nosotros confiamos mucho ahí luego del equipo gestor. O sea, una vez que hemos visto que hay esos alineamientos, que hay esa necesidad esa intención de alinearse, sí confiamos mucho en la metodología y en la forma en que el gestor lo va a realizar. Ahí sí no tratamos nosotros de involucrarnos tanto porque es parte de dejarle el espacio también a los gestores del fondo, a los socios, de que desplieguen de su mejor manera, como ellos mejor creen, digamos que esta estrategia. No tratamos de involucrarnos ahí como que no me parece lo que estás haciendo. O sea, después que ya invertimos, ya pasamos ese due diligence inicial que es muy duro y muy largo, ya hay una relación de confianza. Con esa relación de confianza ya confiamos en todo lo que va a ser más adelante. Igual tenemos posiciones en el ELPA, que es digamos que el comité de vigilancia de los fondos. Entonces ahí vamos viendo también si hay alineamientos o hay desalineamientos. Somos muy sinceros y transparentes, levantar la mano, ¿no? Y decir, me parece que no está yendo como habíamos hablado. Creo que había una pregunta del fondo. Sí, yo tenía una pregunta porque yo no sé si vale la pena enseñarle a alguien cultura si tiene una buena estrategia de sacar la cultura tóxica, si esa es su naturaleza, y no sabe si en 10, 20 o nunca en su vida lo va a poder superar.
o es mejor a alguien que tiene una cultura buena enseñarle estrategia. Y eso es un reto porque a mí también me ha tocado alguien que yo dije, oye, esa persona, pues no voy a decir quién es, súper exitoso, top of mind de todo el mundo, y yo le digo, ¿y dónde está, o sea, otra vez, la mujer en tu, así no vas a levantar ni un centavo, yo no te voy a dar nada. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Porque tú decías, alguien de una cultura tóxica. Yo no quiero ni siquiera de inversionista nada, tener a alguien que tenga un mindset tóxico nunca. Claro. Entonces, Mira, ¿cuál es el balance? es una excelente pregunta y te lo digo desde el approach nuestro. En el due diligence que nosotros hacemos, que son varias conversaciones, evaluaciones no solo de proyecciones, vemos cómo funciona el equipo fundador. Y siempre que vemos a alguien que tiene alguna tendencia tóxica o está como respondiendo las preguntas clave de una forma un poquito así que no se siente sincero, lo vamos a descartar. Pero lo que hemos visto, porque tenemos un portafolio de 120 empresas, lo que hemos visto es que a veces las empresas crecen muy rápidos. En su inicio tenían un objetivo de ser una cultura inclusiva, pero ¿qué pasa? Contrataron a un VP de ventas o a un CHRO, el C-Level de recursos humanos, de pronto tenía una agenda un poquito distinta y se va creando una cultura tóxica porque cuando uno crece rápido, las cosas se hacen a veces a la patada y no estás viendo todas las partes que uno tiene que tomar en cuenta para seguir cuidando como un bebé esa cultura inclusiva. Entonces ahí es cuando nosotros como fondo entramos y analizamos y decir, ok, en estos últimos 6 meses duplicaste tu equipo. ¿Qué está pasando? La gente no se está comunicando. ¿Cuáles son las barreras? Y traemos un especialista para poder ayudar. Pero definitivamente desde un principio no vamos a invertir en un equipo donde nosotros vemos que hay red flags, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Pero lamentablemente somos humanos y las cosas cambian. Y sobre todo en los procesos de crecimiento, los factores también internos cambian. O a veces el fundador se olvida un poco por el estrés de enfocarse en ciertas cosas claves que ayudan a la sostenibilidad de una cultura saludable y por empujar métricas de otros inversionistas. Porque acuérdense, yo soy uno de 100 o uno de 10 inversionistas, dependiendo en qué ronda estás. Y otros inversionistas no tienen la misma perspectiva, ¿no? Otros quieren los números. Entonces también es un balance, un baile, y por eso hay muchas empresas, later stage, que piden que Kport esté en lo que llamamos el cap table, o sea, que seamos una voz de impacto también en el board para justamente liberar la presión que reciben los founders de las diferentes direccionalidades que reciben de otros inversionistas. Una pregunta, estamos hablando mucho de diversidad e inclusión, pero también hablaba María Pía de los diferentes stakeholders. Frente a eso, el medio ambiente. ¿En qué punto entra esa prioridad, ¿no? De inclusión, diversidad y después el medio ambiente, o cómo lo involucran en todo el proceso? Se tiene que ver como un todo. O sea, ahorita estamos hablando de diversidad e inclusión, que podemos decir está dentro del es y no es todo el es, ¿no? Es un pedazo. Pero es parte de ver como de manera integral todo el impacto en cada uno de los stakeholders, incluyendo el medio ambiente, y que la empresa tenga, yo creo, identificados cuáles son los impactos que puede estar teniendo, directos, indirectos, intencionales o no intencionales, y que tengan un plan concreto de acción para mitigar estos riesgos. Y así como tiene medio ambiente, tener la parte de gobernanza, la parte social, cuidado, diversidad, etc. Entonces, es como un todo realmente. Igual para nosotros. Vemos la parte del medio ambiente y tenemos una vertical de sostenibilidad y cleantech. O sea, nuestras áreas principales son EdTech, FinTech y HealthTech, pero tenemos subcategorías de las cuales FinTech es una, y vemos también el impacto donde está la oficina, los empleados son remotos, tienen beneficios para los empleados para hacer un commute más saludable, etc. O sea, no podemos indagar, digamos, completamente a profundidad, pero sí lo evaluamos. Sí. Bueno, en nuestro caso es un poco más fácil, tenemos una lista de exclusión. Le decimos a los fondos, no puedes invertir en esto, o sea, pero son listas de exclusiones súper típicas del multilateral. Productos contaminantes, clorofluorocarbonados, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego ya le descargas ese due diligence a los fondos. Los fondos tienen que efectivamente hacer compliance.
Sí, gracias. Hola, soy Andrés Vázquez de Canton. Una pregunta para el caso de proyectos que son, digamos, que el modelo de negocio es de impacto. Si es que hay alguna, digamos, métrica diferencial en temas de o la rentabilidad que buscan o el tiempo, digamos, de la inversión para el caso de proyectos que intrínsecamente tienen estructuras de negocio diferentes. Por ejemplo, nosotros apoyamos un proyecto de desarrollo de productos de plantas medicinales con comunidades nativas. La estructura de costos de ellos es imposible que equipare a un producto tradicional. Entonces, ¿qué óptica tienen? Si le van a exigir la misma rentabilidad a un proyecto de ese tipo versus otro. Depende del tipo de inversionista. Entonces hay como todo un espectro dentro del espectro de capital y la inversión de impacto. Dentro de la inversión de impacto también hay un espectro. Entonces hay inversionistas de impacto que están más hacia la derecha, que son más como que priorizan el impacto sobre la rentabilidad. Entonces están dispuestos a tener retornos por debajo del mercado siempre y cuando lleguen a unos objetivos de impacto, y ese es su modelo, y tienen sus inversionistas que buscan eso y están muy alineados en ese sentido. Hay otros fondos que realmente no buscan que exista un trade-off, sino que buscan que el impacto sea parte del modelo de negocio y que en la medida que crezca y no haya ese trade-off entre impacto y retorno. Entonces es como buscar cuál es el perfil de inversionista que está alineado a lo que yo estoy buscando, no solamente el perfil, sino el tipo de inversión también, el instrumento, ¿no? Si es un equity, si es una deuda, entonces es todo un espectro de capital y hay que buscar el que estamos alineados. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, en nuestro caso nosotros invertimos en fondos que sí busquen rentabilidad y busquen sostenibilidad. O sea, nosotros no estamos en el espectro de impacto, estamos en el espectro, digamos que temático, ¿no? Se llaman thematic investing, que es rentabilidad y sostenibilidad al mismo tiempo, ¿no? Invertimos en fondos que además inviertan en emprendimientos que usen la tecnología y la innovación para apalancarse y ser replicables, escalables, ¿no? Entonces, esa es nuestra condición para invertir, ¿no? No estamos en el espectro de impacto, que es un poco más tu pregunta, ¿no? Entonces, todos los fondos que van a invertir van a estar más orientados a esa parte. En el caso nuestro, nosotros no vamos a usar la industria a la cual tú te comparas como un benchmark, porque eso sería una locura. Nosotros vamos a analizar tus unit economics y cómo es tu supply chain de las poblaciones con las cuales tú trabajas. Pero lo que también te voy a decir es que nosotros no vamos a permitir un retorno más amigable o menos simplemente porque estás haciendo un modelo distinto. O sea, en el caso, como decía María Pía, hay fondos como Bamboo Ventures, que ellos sí permiten un retorno un poco más bajo porque tienen ese mandato de impacto. Nosotros buscamos empresas que van a tener un retorno de mercado y que también tengan el tema impacto, y ha funcionado. Entonces, en el caso tuyo, nos sentaríamos a analizar dónde está la parte floja para poder llegar a un benchmark adecuado para lo que tú estás haciendo. Pero es una locura completa compararte a medicina holópata, porque no es la misma industria, es como comparar manzanas con naranjas. Vamos a tomar una última pregunta a la audiencia y ya tengo una pregunta para hacer. Muy buenas tardes. Mi nombre es Berna Quintana, soy CEO de Peritas y justo estuve hablando con un inversionista y escuchando que justo me dijo que mi proyecto no cumplía con el impacto social, pero mi proyecto promueve, yo entiendo su punto, pero mi proyecto promueve la adopción de mascotas. No es el core business, porque el core business del negocio es la venta de servicios, alimentos y productos para la salud de las mascotas, la manutención y cuidado. Pero dentro de mi proyecto, parte del foco es poder la utilidad, donarla a algunos albergues y así crear un sistema también de triple impacto y ayudar con la adopción de mascotas, ya que dentro de mi sistema está en la pasarela el tema de adoptar y de donar dinero al albergue directamente. Entonces, quería saber cómo hago en ese caso, porque si bien es cierto mi core business es la utilidad de la venta de productos, pero sí hago impacto, ¿no? De una manera menos, claro, que impacte menos, ¿no? A ver, yo puedo comenzar y de pronto es complicado, porque si nosotros ponemos, digamos, una pirámide de las cosas más urgentes sociales, la urgencia para mí va a estar en la humanidad, en la salud, en las cosas básicas que necesita un planeta saludable.
Dentro de eso están las mascotas, porque yo soy un ejemplo de cómo las mascotas alegran la vida y hay un beneficio de salud mental dentro de eso. Pero si yo voy a escoger eso sobre la educación o la adopción de personas que necesitan técnicas para entrar a un mercado tech que van a ser desplazados por inteligencia artificial, me voy a inclinar más a un future of work que a unas mascotas. Que tu empresa tiene impacto, la tiene, pero ¿dónde va el impacto alineado con las otras cosas de más urgencia? Como cualquier founder está evaluando qué es más urgente de lo que yo tengo que hacer esta semana para que mi empresa crezca, es lo mismo. ¿Qué es más urgente para el planeta y para las comunidades que son tradicionalmente marginadas? Un poco preocuparme de las mascotas o preocuparme de educación, de salud, de inclusión financiera, etc. Entonces creo que por ahí nosotros lo analizaremos. Me encanta que tú luego haces donaciones a otros albergues. Y también hay un problema de sobrepoblación de mascotas en la calle, sobre todo en Latinoamérica, donde hay casos en animales que han mordido a personas. O sea, hay un tema de impacto. El tema es dónde cae en la escala de urgencia. Y diría que probablemente va a depender en el inversionista, ¿no? Entonces eso es donde realmente necesitas hacer tu tarea sobre qué tipo de inversionista es, si ese inversionista tiene ese enfoque, cuál enfoque es. Sí, me ganaste la respuesta. Yo quiero decir justo, hay inversionistas para todo tipo. Inversionistas que probablemente sí tengan una sensibilidad mayor hacia mascotas y hacia los problemas que pueden generar, porque como dices, hay muchos problemas de abandono de mascotas y son vectores de enfermedades y pueden ser problemas de salud pública. De hecho, de hecho solo en el Perú existen 6 millones de mascotas abandonadas. Entonces tenerlas y que no estén tratadas, vacunadas y etcétera, pueden inclusive ser vectores de enfermedades que generar problemas de enfermedad pública, pero tienes que buscar el inversionista adecuado para eso. Entonces, para cerrar, voy a pedir que ustedes tres contestan una última pregunta sobre hacia el futuro, ¿cuáles deberían ser esos next steps, esos próximos pasos para que la industria del VC avance en el ASG? Entonces, para hacer una pregunta grande hacia el futuro. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo un poquito. Primero, agradeciendo a Megan, porque Megan ha sido una gran impulsadora de este ecosistema. Entonces creo que parte del próximo paso es tener a gente como Megan en el radar y hacer un poco de investigar de cómo podemos cooperar entre nosotros, compartir información, etcétera. Esa es la primera parte, pero en cuanto la segunda parte de la pregunta era el ESG. ¿Cómo podemos seguir como avanzando y promoviendo los temas de ASG en Venture Capital? Yo creo que en mi perspectiva personal, romper este mito que la gente tiene en la cabeza, que es completamente falso, que invertir con un enfoque de impacto o tomando en cuenta factores ESG lleva a retornos más bajos. Una vez que miras los números, una vez que analizas no solo fondos como Kport, sino otros, y ves la data, te vas a dar cuenta que es, como dicen en inglés, un no-brainer. O sea, esto debería ser parte de todo proceso de due diligence. Sí, bueno, desde mi lado, como Banco de Desarrollo, y que estamos viendo tendencias siempre, como invertimos en fondos, cada vez vemos que los capitales, como comentaba Pia también, exigen cada vez más no solo un retorno, sino un propósito, un impacto, un resultado. Entonces, cada vez vemos más que esta diferenciación entre venture capital puro y duro, súper rentable, y inversiones de impacto que solo generan impacto pero no hay rentabilidad, están buscando un punto medio y están confluyendo y creemos que nosotros debemos ayudar a direccionar hacia ese punto. Y es por eso que siempre insistimos en los temas ASG y las visiones de impacto y cómo lo miden en los fondos. No tiene que ser una necesidad en el momento, pero sí querer incorporarlo en el camino. Y para eso nos estamos sumando a un esfuerzo pues, que es más allá de COFIDE, de un gran task force que se ha armado en Perú para promover la inversión de impacto y para atraer buenas prácticas de impacto, juntándonos con el Global Steering Group for Impact Investment, el GSE, para poder ayudar a tener una mesa de trabajo que promueva la inversión de impacto, las
conocidas como National Advisory Board for Impact Investment, NAPS. Y entonces somos parte de eso, estamos trabajando con la Embajada de Canadá, con NES, con los fondos, con PIA, somos parte del Task Force. Estamos tratando de implementar eso porque es un espacio donde se va a poder juntar la academia, el sector público, el sector privado, y en verdad es esa triple alianza, triple hélice, cuarta alianza, como lo llamen, ¿verdad? Genera incentivos, sinergias y nos va a ayudar a poder manejar cada vez más y sensibilizar cada vez más a los capitales hacia la economía. Y de repente solo complementando, para mí esto tiene que ser como muy top-down, creo que es la manera como más eficiente de hacer que esto se vuelva como más mainstream al final, ¿no? Entonces, en la medida en que los inversionistas sean muy rígidos en los criterios ESG de diversidad para los fondos, y los fondos a su vez con las empresas de los portafolios, al final esto se va a volver como, va a ir canalizando, y al final los mismos emprendimientos van a tener que adoptar esto y ojalá en paralelo ellos puedan interiorizarlo, que no es solamente por un requisito de un inversionista, sino que hay un business case y que es como que lo que hay que hacer. Pero sí creo que ese top-down como va a ayudar un poco a acelerar la aceptación y la implementación de estos factores ESG, y ojalá podamos, como decía Juanca, irnos como más hacia el lado de impacto también y sostenibilidad. Y Pia, hay el lanzamiento de la mañana, ¿no? Sí, entonces queremos invitarlos a aprovechar que estamos aquí mañana a la hora de almuerzo a las 12, me parece que vamos a hacer el lanzamiento, eso es lo que comentaba Juan Carlos, un task force para la inversión de impacto. Lo que estamos haciendo es hacer una aplicación para que Perú pueda tener un National Advisory Board que tenga como el rol de articulador del ecosistema de inversión de impacto. En Perú, y siempre lo decimos, el tema de impacto no es algo nuevo. Lo que pasa es que hay muchas iniciativas y stakeholders trabajando como por su cuenta, y a veces es difícil como poner a todos a trabajar en conjunto. Y esa es un poco la idea del lab. Entonces están súper invitados, hay un link ahí para registrarse que está en las redes sociales de PECAP. Vamos a hacer el lanzamiento, vamos a estar comentando un poco sobre el lab y vamos a hacer una dinámica también súper interesante. Entonces esperamos ahí. Perfecto, gracias.